Ya está en la pantalla el doctor Pedro Donoso, a quien desde ahora saludamos con la mayor cordialidad. Por favor, María José. Así es, vamos a dar paso a nuestra primera entrevista con el tema Las paradojas del proceso electoral, a un día del cierre de inscripción de candidaturas. Nos acompaña para hablar este tema el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. ¿Deben participar en política quienes violen las normas electorales? Este es uno de los dilemas que el ente rector aún no logra subsanar ante la ciudadanía. Entre tanto, la apatía y la indecisión son dos espadas de Damocles en uno de los comicios más importantes para afianzar la transición democrática. Un analista de procesos políticos y crisis institucionales nos da su punto de vista. Iniciamos con las preguntas de Diego. Gracias, María José. Doctor Donoso, don Pedro, bienvenido al programa. Vamos a preguntar a usted preguntas de carácter político y usted es un buen analista porque ya alguna vez también lo entrevisté y tuve pues la satisfacción de escuchar a un hombre inteligente. Doctor Donoso, don Pedro, le pregunto, ¿errores de bulto o un guión para la victimización? ¿Cómo lee usted el trastabillante camino de inscripción del binomio correísta? Le escuchamos con el mayor interés. Adelante. Gracias, Diego. Buenos días. Gracias por la invitación. Creo que es muy interesante, digamos, si nosotros establecemos algún parangón para el análisis. Creo que lo más importante es que, digamos, cuando analistas como yo intentamos hacer una lectura, propongamos elementos netamente de análisis, ¿no? Y que no se convierta finalmente en una opinión política de nuestra parte. Creo que eso es importante. Yo creo que en la lógica de analizar lo electoral y lo político en sí mismo hay que trazar una línea recta, ¿no es cierto? Y no podemos nosotros hablar de lo electoral sin hablar de lo político en el corto plazo. Creo que la línea recta que hay que trazar es corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo hablar, digamos, de los retos que tiene el presidente Moreno en su gobierno, finalmente. En el mediano plazo, el proceso electoral, y en el largo plazo, el nuevo gobierno. En ese sentido, si nos concentramos en la lógica del mediano plazo, yo creo que es muy interesante, digamos, analizar que un proceso electoral tiene candidatos, pero también hay que enfocarse en cómo esos candidatos se desempeñan desde lo que usted dice, desde su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, que creo que es muy, muy importante finalmente, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, el análisis debería enfocarse en un primer pelotón de candidatos, ¿no es cierto?, que son los que de acuerdo a los cuantitativos tienen más posibilidades, ¿no es cierto?, de llegar, entre ellos el binomio Arauz-Rabascal. Y para que no sea subjetiva, digamos, mi análisis, yo quiero proponer esta metodología, una metodología de pros y contras de los distintos binomios. Y, digamos, uno de los contras en los que se plantea finalmente para mí era la forma como, digamos, se establecía la inscripción de ese binomio. Creo que esa era una contra muy complicada finalmente, porque, digamos, más allá de analizar el proceso y su legalidad, que yo no me creo competente para hacerlo, creo que hay abogados que lo pueden hacer muchísimo mejor, creo que finalmente crear este halo de duda de su inscripción, yo creo que le juega un juego complicado a la misma revolución ciudadana, ¿no? Es decir, es lo que comúnmente se dice, de gana se da papaya finalmente, ¿no? Y creo que el error del correísmo ha sido no salir a explicar los errores que se han cometido, ¿no es cierto? Es decir, siempre finalmente, ni en política ni en comunicación, los silencios se quedan en silencio, se quedan vacíos. Siempre hay alguien que los llena. Eso se llama la ley de cierre, ¿no? Entonces, es mucho mejor que uno construya una narrativa explicativa diciendo este fue el error, ¿no es cierto?, para que no se crean hipótesis finalmente políticas de por qué se hizo o por qué no se hizo finalmente, ¿no? Estamos dialogando esta mañana en Buenos Días con el doctor Pedro Donoso, el caballero es analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE, ¿no? El tema, las paradojas del proceso electoral a un día del cierre de inscripción de candidaturas. Ahora, claro, Pedro, la mayoría del CNE sostiene que su actitud se entiende a través pues, de un ánimo de facilitar la participación política. Esta participación política, Pedro, señores y señores, tiene que hacerse sobre la base del cumplimiento de las leyes y los reglamentos, no faltaba más. Pedro, le pregunto a don Andrés Arauz, ¿le bastará con la fidelidad hacia el caudillo prófugo para proyectar su desempeño electoral, Pedro?
Esa es una, digamos, una pregunta muy interesante y yo vuelvo a la metodología para que no sea una opinión, sino sea un análisis mío, ¿no es cierto? Los pros y los contras. Yo creo que el gran contra que tiene el binomio Arauz-Rabascal es que no son figuras, digamos, enraizadas en la memoria política de la Revolución Ciudadana. Y ese es un problema porque finalmente estas dos figuras van a tener que salir a convencer al voto duro, ¿no es cierto?, de que son de la Revolución Ciudadana y que no son otro proceso experimental como lo fue Lenín Moreno electoralmente y políticamente hablando. Es decir, lo que ellos tienen que hacer es convencer a sus bases de que no podrían traicionar el proceso, en vez de enfocarse en el voto blando que quizás, y usted decía con corrección, que quizás, digamos, está en los indecisos. Sedatos a finales de septiembre nos planteaba estas cifras que decía que el 71% de los ecuatorianos aún no decide por qué votar. Entonces, el binomio te plantea un perfil menos político, quizás más técnico, que yo creo que tiene ese contra, tener que perder el tiempo convenciendo al voto duro en vez de concentrarse en el voto blando del correísmo. Ahora, Pedro, escucho con mucho interés. Qué importante es dialogar con un hombre enterado y con un hombre inteligente. Durante el gobierno del señor Correa, el señor Arauz, contra quien no tengo nada en lo personal, mi análisis es puramente político. El señor Arauz pues desempeñó 6, 8 cargos durante 2 años. Créame que jamás estuve enterado de la gestión de él de carácter público. Yo me pregunto cuál es su legado, cuál es su logro, cuál fue la meta que alcanzó durante. Y de pronto candidato a la presidencia de la República. A mí me parece que el señor Arauz, en el supuesto no consentido de que llegara a Carón de Leer, pues no va a poder ejercer la presidencia un solo día, conociendo la ferocidad de don Rafael y de doña Pierina. Pedro, así es. Pedro, vayamos un poquito más allá. A un día del cierre de inscripciones, le pregunto, ¿es normal el silencio de los binomios sobre los grandes temas nacionales? No quiere madrugar y chamuscarse, Pedro. Yo creo que eso es digamos, normal, no debería ser, pero eso es normal finalmente en una elección tan compleja, ¿no es cierto? Yo sostenía que el Ecuador es de este país gatopardista, ¿no? Donde todo cambia para que nada cambie, y si uno hace un análisis netamente político, estrictamente metodológico, va a ver que estamos en lo político a mediados del 2000, en el 2006, muy parecido, la papeleta tiene casi el mismo número de candidatos, hay un desazón gigantesco. Yo creo que el análisis político, más allá de enfocarse en la intención de voto, por ejemplo, hay que enfocarse en los altísimos niveles de, digamos, pesimismo de la gente. Sedatos igual habla finalmente de que, imagínense, 9 de cada 10 ecuatorianos creen que el país va por mal camino. Entonces, si hacemos un análisis comparativo con mediados del 2000, en el 2006, vamos a ver que la situación política es muy parecida. Entonces, en ese sentido, yo creo, no justifico, creo que los binomios, digamos, están guardándose para saber cómo se mueve, digamos, el proceso electoral, que finalmente termina siendo grave, porque yo mucho he escuchado que los análisis de las críticas al Ecuador son más cuantitativas que cualitativas. Yo escucho, qué horror que haya 13, 15 candidatos. Lo que a mí me horroriza es que haya, digamos, partidos y movimientos que son maquinarias electorales y que no tienen estructura. Es decir, yo me reía mucho de un partido que decía, descalificamos a nuestro candidato porque vimos que era un infiltrado de no sé qué otro partido. Pero entonces no tienen figuras del mismo partido, alquilan afuera. Somos el país en donde tenemos candidatos sin partidos y partidos sin candidatos. Y ya lo vimos en las elecciones seccionales. Entonces, más allá, digamos, de correísmo o anticorreísmo, de fijar quizás nuestra crítica a Rafael Correa, yo creo que nuestra crítica es al sistema político en ese sentido, en que somos una democracia muy inmadura, que no propone estructuras reales de movimientos y partidos políticos que nos aseguren a los ciudadanos claridad al momento de votar. Es decir, a mí me encantaría decir, yo soy de tal ideología, por lo tanto es automático que yo escojo estos partidos, pero no es así finalmente, ¿no? Somos un país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos y de partidos y candidatos sin ideología. Entonces, es bastante complejo analizar la política en el Ecuador. Pedro, usted hace un señalamiento inteligente sobre las paradojas políticas de este país, ¿no? Y usted emplea una expresión muy legítima. Vivimos una democracia inmadura, ¿no? Qué pena por el país. Pedro, ¿qué factores están incidiendo para que los márgenes de indecisión aún se mantengan altos en el electorado?
Digamos, soy muy malo para intentar responder cosas que no he medido finalmente. Me encantaría que haya una medición de aquello y voy a intentar, digamos, lanzar una hipótesis de respuesta, ¿no es cierto? Y creo que finalmente está en que hoy la ciudadanía está enfocada en otras cosas. Es decir, es mucho más difícil sobrevivir ahora que pensar y decidir en quién votar. Pero también aquí cabe una reflexión muy interesante que son los límites de los estudios cuantitativos. Es decir, las encuestas tienen límites y yo no estoy de acuerdo cuando se dice que el problema es que las encuestadoras no son serias o que el candidato paga una encuestadora. No, yo no creo que ese es el factor. Creo que hay encuestadoras muy serias en el Ecuador, sino que creo que la dinámica de los estudios cuantitativos hoy en el siglo XXI es complicada porque la gente no siente la suficiente confianza con el encuestador para ser sincera, finalmente, ¿no? Y aquí hay factores muy interesantes. Por ejemplo, finalmente la crítica, y quizás enfoquémonos en el correísmo, yo creo que muchas veces la crítica del correísmo, cuando se mide en los cuantitativos, quizás puede ser un tema de estatus social incluso, ¿no? Es decir, de criticar al correísmo porque no estoy de acuerdo por la corrupción, etcétera, pero ya en la intimidad de la urna la gente quizás se siente identificada con ellos y vota con ellos. Por lo tanto, muchas veces la misma encuesta puede ser una limitante para identificar más allá que los qués, los porqués finalmente, ¿no? Pero para contestar su pregunta, que creo que no la contesté, creo que hay que ir por el tema yo creo que la gente ahorita, con el pesimismo galopante que siente, con la necesidad económica, con las cifras económicas que son bastante, digamos, espeluznantes, creo que su interés está en otro tipo de cosas. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Pedro, ¿qué es esto de ICARE? Una breve explicación. Bueno, tengo el honor de dirigir un gabinete estratégico multidisciplinario que somos gestores de la reputación. Trabajamos con organizaciones privadas, etcétera, en la gestión de la reputación y eso conlleva que hagamos análisis políticos para poder gestionar esa reputación, ¿no? Muy bien, muy bien. Pedro, el Consejo Nacional Electoral expresa de algunas paradojas. Bajo el deleznable criterio de la proparticipación, textual proparticipación, le pregunto, ¿el máximo organismo rector electoral debe permitir la participación de organizaciones que violen la norma? No, evidentemente nadie va a decir que sí, ¿no? Es decir, si nosotros queremos fundar una democracia, esa democracia tiene que basarse en el respeto a la ley. Como le digo, yo creo que hay abogados que contestarían la pregunta con mucho más profundidad. Lo que también creo es que, y planteo esto, ¿no? Debe ser bastante difícil ser miembro del Consejo Nacional Electoral en el Ecuador, ¿no? Es como ser árbitro de fútbol, nunca haces un buen papel. Es decir, el que pierde te va a acusar, el que empate te va a acusar. Entonces, creo que también hay una complejidad político-social finalmente en ser miembro del Consejo Nacional Electoral tan complicado en esta época, ¿no? Pedro, como ciudadano y sufragante, le pregunto, ¿qué dudas sobre el proceso electoral le deja a usted el CNE? ¿Qué dudas? Yo creo que habría que analizarlo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser muy rigurosos en el análisis. Yo creo que el proceso de las seccionales del 2019 no vi que hubo, digamos, demasiados cuestionamientos. He visto, sí, en las encuestas de opinión que hay muchísima desconfianza en el CNE, pero como hay desconfianza en el CNE, hay desconfianza en los partidos políticos, en los políticos en sí mismos, en el gobierno, en la asamblea, etcétera. Entonces, no sé si finalmente se puede adelantar un criterio de decir ya el proceso electoral está ya acotado finalmente, está amañado. Eso creo que es grave para la democracia, finalmente, porque aún no empieza el partido. Entonces, eso le va a dar alas al partido X, Y o Z para que cuestione el proceso electoral. Creo que el Ecuador, con tanta, digamos, incertidumbre, con tanta desconfianza en las instituciones, creo que necesita más certezas que dudas, la verdad. Pedro, ¿cómo ve usted a la Asamblea? ¿Qué nuevo legislativo se imagina usted a partir de los nombres que optan por esa dignidad? Es una muy interesante pregunta porque todos estamos muy emocionados intentando responder quién va a ser el presidente y nos olvidamos de que el legislativo va a ser absolutamente crucial para los próximos 4 años. Recordemos además que, por ejemplo, con el acuerdo con el Fondo Monetario, hay leyes que se van a tener que aprobar, un nuevo pacto tributario. Entonces, en ese sentido, ¿cómo quedaría la Asamblea? Yo creo que, digamos, dado el método en que se va a elegir, que ya no se puede elegir entre listas, sino una lista completa, creo que van a haber, digamos, 3 bloques grandes, ¿no es cierto? Una pequeña minoría
que puede ser, digamos, de la Revolución Ciudadana, una minoría un poco más pequeña, que es Partido Social Cristiano, otra minoría más pequeña, que puede ser Creo, finalmente. Y ahí cabe también esta disputa y es muy interesante saber cómo el señor Guillermo Lasso va a hacer su campaña. Es decir, cuando se suba en la tarima virtual, digamos, ¿quién le va a acompañar? ¿Los asambleístas de Creo o los asambleístas social cristianos? Hay gente que dice los dos, pero no sé si estén cómodos los dos en subirse, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, de esos tres grandes bloques, yo creo que el secreto de la asamblea va a ser como ahora. Es decir, el secreto de la asamblea van a ser estos pequeños votitos que pueden conformar unos bloques como BADI o como BIN, que puedan determinar el futuro de la asamblea y que se coticen altamente en el ámbito político. Pedro, usted acaba de mencionar a Creo y al Partido Social Cristiano. ¿Cómo ve usted las opciones electorales, objetivamente hablando, de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero? Digamos, como le decía, a mí la metodología de los pros y los contras me gusta mucho y yo creo que hay que empezar por ahí. Yo creo que los grandes pros que tienen esa alianza, para mí es la alianza en sí mismo. Es decir, el respiro y el oxígeno que le dio el Partido Social Cristiano a Creo es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque esto le permite al binomio y le da mucho tiempo y mucho aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Partido Social Cristiano puede encargarse de asegurar, ¿no es cierto?, la campaña en sus reductos, que son reductos de la costa. Es decir, si nosotros hacemos la pirámide de las 7 provincias de mayor electores, vamos a tener 4 provincias costeñas. De esas 4 provincias costeñas, el Partido Social Cristiano tiene 3 bien estructuradas y con bases sólidas. Esto le permite al binomio concentrar su campaña, ¿no es cierto?, en la Sierra Centro y en Pichincha, por ejemplo. Ese es el gran pro que yo le veo, ¿no? El segundo pro que yo le veo, digamos, finalmente, es el endoso de votos que puede darse. Y este también es un experimento que hice, pero yo hice un análisis de cuántos votos sacó, ¿no es cierto?, Guillermo Lasso en la primera vuelta del 2017 y cuántos sacó en la segunda vuelta del 2017 cuando Cynthia Viteri y Paco Moncayo ofrecieron sus votos. Si uno hace un análisis, la diferencia entre la votación de Lasso en la primera vuelta con la segunda vuelta es exactamente igual a la suma de los votos que obtuvo Viteri con los votos que tuvo Moncayo. Entonces, muy interesante. Creo que sí puede haber un endoso de votos automático finalmente, ¿no? Y el tercero, yo creo que hay que verlo, ver cómo se alinean las fuerzas políticas dentro del CNE, ¿no? Sin ánimo de ser impertinente, Pedro, usted ya tiene candidato para el 7 de febrero. A ver. Ahora que nadie nos escucha, adelante, Pedro. Ahorita que estamos aquí en secreto. Yo como hago este trabajo de análisis político, imagínense, desde que empecé a hacerlo yo voto nulo finalmente, porque me parece que es responsable con lo que hago finalmente. Es decir, ahí hago una autocensura, ¿no es cierto?, por el trabajo que hago y voto nulo. Muy bien, Pedro. Una última pregunta. Si la actual asamblea se demoró 8 años para tratar, por ejemplo, el Código de la Salud, un legislativo bicameral se demoraría 16 años para el mismo tema. ¿Qué opina sobre esta propuesta? Es muy complicado, ¿no? Yo creo que en el Ecuador volvemos a esta reflexión que hacía, ¿no? El gatopardismo de cambiar todo para que no cambie nada. Creo que el cambio no está en las formas, creo que el cambio está en el fondo finalmente, ¿no? Y mientras nosotros entendamos que necesitamos partidos políticos sólidos y preparados, por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando la gente dice no hay que darle dinero a los políticos o a los partidos. Creo que hay que hacerlo y creo que el Estado debe hacerlo, porque los ecuatorianos nos merecemos buenos partidos políticos formados y eso nos guste o no nos guste cuesta dinero. Entonces creo que más allá de las formas de ser bicamerales, unicamerales, de tener, qué sé yo, senadores y asambleístas, creo que la lógica pasa por otra cosa y no pasa solo por la forma. Gracias, Pedro. Una charla interesantísima. Mensaje final al gran electorado, Pedro. Mensaje final al gran electorado. Yo creo que hace falta mucho, digamos, hacer el esfuerzo. Yo creo que no es fácil hacer el esfuerzo de investigar, de poner en duda absolutamente todo lo que se lea, lo que se escuche, lo que se diga y poder, digamos, escoger de una manera inteligente y preparada la elección, ¿no? En Buenos Días de Visión, el doctor Pedro Donoso, el caballero es analista político y director del Gabinete Estratégico CARE. Bueno, pues, Pedro, usted y yo no podemos equivocarnos del 7 de febrero, no podemos equivocarnos. Un saludo cordial, gracias por estar en el programa. Diego, Marcamos una pausa. encantado.